¿Cómo andás? Muy bien, todo bien, perfecto. Sí. Sí. ¿Cómo te fue en San Diego, en la Universidad de California, San Diego? Esta semana veo que trabajaste mucho, volviste a tu alma mater en cierta forma. Sí, cierto, volví a mi segunda alma mater. Sí, tu segunda. Pero fue una semana muy productiva, muy interesante, muy interesante. Había estado hace mucho tiempo ahí, no había regresado, entonces esta fue una buena experiencia para encontrar gente y para hacer un trabajo con gente más joven también. Entonces fue muy productiva la semana. ¿Y cómo se siente volver ya como un profesional conocido en el campo de la música, de la percusión? Claro, eso a tu colegio, a tu... Es interesante porque te das cuenta que de pronto vuelves con una perspectiva distinta, ¿no? En una situación diferente, con conocimiento acumulado, y que, bueno, te invitan para que compartas ese conocimiento con la gente joven. Entonces, pues sí cambia un poco la cosa. Es una experiencia un poco bipolar en ese sentido. ¿Y qué sentís que aportás a este contexto contemporáneo que en cierta forma es difícil en las artes, ¿no? Con muchos conflictos? ¿Qué aporta un músico latinoamericano al contexto? Es buen punto. Justo estuve pensando al respecto porque soy uno de los pocos percusionistas que han pasado por esta universidad y por este programa específico en UCSD de Latinoamérica. Entonces me parece que sí es un enfoque distinto, ¿no? Sobre todo la experiencia que tengo y que he tenido los últimos años ya viviendo y trabajando en México, porque es una situación muy diferente. Entonces creo que lo que llegas a aportar viniendo de esta parte del continente da una perspectiva muy distinta. Tienes una perspectiva de situación mucho más, digamos, cercana a una actividad muy inmediata con la gente, con un público no tan especialista, digamos, ¿no? En México hay público especialista, pero hay mucho público que no lo es y le gusta venir a los conciertos y le gusta venir a escuchar música nueva y música de percusión, porque la percusión es siempre muy atractiva, y entonces eso creo que es muy distinto al público que yo tenía o al público que tiene la gente cerca de UCSD y de este programa de muy alto nivel académico y artístico. Sí, me acuerdo una vez con un amigo habían inaugurado un centro cultural público en Buenos Aires y fuimos a un concierto y estaba llenísimo de gente y mi amigo me dice, bueno, yo no sé para qué vienen si no entienden nada de música. Y esa reflexión que me quedó en la cabeza, ¿no? Como rebotando, porque pensaba que es interesante, ¿no? Esa distinción entre la música popular y la música contemporánea. Mucha gente lo ve como música clásica, ¿no? Pero es música contemporánea, y esa distinción y esa grieta entre la música popular y la música contemporánea. Sí. ¿Y cómo lo sientes tú en México, por ejemplo, esa...? En México se ha creado en los últimos, diría yo, 15 años, un público mucho más conocedor, digámoslo así, sin ser especialista. Un público que tuvo acceso a cierto tipo de conciertos hace algunos años que no eran muy comunes o que eran parte de un grupo mucho más selecto de público y de profesionales. Y estoy hablando de los inicios que tuve, por ejemplo, con Tambuco, con el cuarteto de percusiones Tambuco en México. Yo recuerdo que los primeros conciertos de Tambuco, pues había gente, había público, pero con el paso de los años, después de los 2 o 3 primeros años, se fue haciendo una audiencia mucho más amplia, no conocedora o no estudiosa, digamos, no gente de música, sino público en general, que disfrutaba los conciertos de Tambuco porque ofrecía una variedad y ofrecía una perspectiva de la música muy diferente. Y ahí Tambuco tuvo la oportunidad de crear un público específico que asistía a festivales de música contemporánea que parecían ser un poco elitistas o un poco más para especialistas. Sin embargo, ese público se creó ahí y creo que hoy en día eso continúa, es un fenómeno que ya existe, por lo menos en México es así.
ya hay un público mucho más interesado y mucho más vasto para este tipo de cosas que parecerían ser más clásicas o más de un estilo distinto, ¿no? Y tu recorrido como músico, como percusionista, desde joven, niño, ¿no? Hasta hoy, ¿cómo se dio esa profesionalización? Claro. Porque la percusión, en general, la visión desde afuera es que la percusión es algo que acompaña, ¿no? De acompañamiento muchas veces. Y dedicarse a la percusión genera una relación interesante con otro músico, ¿no? Un pianista, un violinista. Sí, Entonces, sí. ¿cómo fue eso? ¿Cómo Bueno, encontraste la percusión? Pues fue un poco un camino bastante natural dentro de las actividades de la música, y más cuando eres joven. Yo empecé bastante joven con mis clases de música, por ahí de los 12, 13 años. Digo, no era un niño muy pequeño, pero todavía joven. Y en ese momento la percusión estaba, por lo menos dentro de la universidad donde yo estudié, en la UNAM, tenía un enfoque ya bastante especializado, porque la gente que estaba en esa clase de percusiones tenía ya intereses sobre música de cámara muy específicos. Entonces eso distinguía esta actividad sobre lo que otras escuelas hacían en términos del estudio de los instrumentos de percusión. Las otras escuelas eran más enfocadas hacia la percusión orquestal, que es donde la percusión tiene un papel mucho más de color, de acompañamiento, de resaltar momentos dentro de la música sinfónica. Pero no, en la UNAM donde yo estaba, el maestro principal y el ensamble que existía ahí ya hacía música contemporánea, ya hacía música moderna, y fue eso lo que a mí me atrapó en realidad, ¿no? El tener este grupo enorme de instrumentos y de gente haciendo música juntos y explorando las posibilidades de todos estos colores, de todos estos instrumentos raros, algunos para mí nunca antes vistos, combinados con otros mucho más clásicos, digamos, o mucho más simples, como las tarolas o los platillos. Entonces ese fue un momento importante para mí, porque yo ya había tenido un poco de experiencia como joven dentro de una orquesta juvenil, pero de pronto descubrir que mi rol como percusionista podía convertirse en un rol mucho más, digámoslo, mucho más activo, digamos, era para mí más interesante. Y fue ahí donde decidí que me gustaba mucho más ese camino de la música contemporánea, de la música de cámara, de la exploración del sonido, esas cosas, ¿no? Y el rock y el pop, y la cultura popular mexicana que es tan rica. Claro, claro. Eso siempre ha estado ahí para mí, siempre ha estado ahí. De hecho, casi que yo empecé a estudiar música pues porque, como casi todo el mundo lo hace, me gustaba tocar la batería y tocar pop o un poco de rock y eso. Entonces es algo que es parte de mi gusto también musical, pero nunca lo pensé ya como algo profesional o para hacerlo profesional. Inmediatamente la música más experimental llamó mi atención. Entonces sí tuve algunas experiencias con música más popular en una cuestión profesional, tocando desde rumba o cosas de música popular, pero bueno, eran siempre experiencias un poco adyacentes a lo que yo estaba estudiando y lo que era, vamos, mi carrera universitaria dentro de la licenciatura, ¿no?, en música. Y bueno, Latinoamérica tiene una riquísima historia de percusión, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. estás en contacto con esas tradiciones? ¿Te interesa escuchar otros géneros? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que hay mucha, como tú dices, es un mundo muy, muy, muy vasto el de la percusión en Latinoamérica, ¿no? Casi cada país tiene una tradición riquísima de instrumentos de percusión. Curiosamente, México es de los que tiene tal vez una menor fuerza, si lo comparamos con Cuba, sí, Brasil. o Brasil, o Uruguay inclusive, donde la tradición africana o la influencia africana tuvo mucho más peso, ¿no? En México esa influencia no existe de esa forma. Entonces, en todos estos países, o Colombia,
todos esos países es muy, muy interesante toda la tradición que existe y que se mantiene viva, obviamente. Y sí, estoy muy en contacto con esas músicas, no tanto como para incluirlas dentro de lo que yo hago profesionalmente, aunque hay veces que sí sucede, ha sucedido. Tengo algunas piezas que he tocado basadas en músicas tradicionales, pero más como una especie de recordatorio de que mucha de la tradición en Latinoamérica es parte de la vida contemporánea de la gente, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante, debe mantenerse ahí presente, ¿no? Como percusionista, te escuché en otras entrevistas hablar de tu relación con el sonido, con los ritmos cotidianos. ¿Cómo piensa un percusionista durante el día? ¿Es diferente la forma de escuchar? Claro. Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que sí lo es porque pensando en que un percusionista moderno, digamos, o que se interesa por la música más nueva, tiene que explorar universos de sonido que salen de las convenciones, digamos, que se enseñan en un conservatorio. Entonces, un percusionista moderno está tocando instrumentos que no existían, instrumentos que él propiamente inventa o que él modifica también, y eso hace sonidos nuevos, eso produce sonidos que una vez organizados o puestos en un contexto crean una retórica musical. Entonces, el percusionista moderno está constantemente escuchando y buscando esos sonidos alrededor, ¿no? Y eso sí me parece que el oído del percusionista es distinto al de otros músicos, también por el hecho de que el percusionista nunca tiene un solo instrumento, sino que tiene muchísimos a su alrededor, muy distinto a la actividad que podría ser de un oboísta, por ejemplo, o un violinista, que tienen su instrumento, y ese instrumento, digamos que es donde se enfoca toda la energía y toda la exploración y todo el quehacer musical. En el percusionista esto no es así, porque tenemos que tocar desde un tambor hasta una marimba, timbales, platillos, o puede ser un bote de plástico, o puede ser un bote de metal, y eso hace que justamente vayas buscando y vayas abriendo tus oídos a cosas que normalmente no se enseñan en una escuela, pero que se vuelve una exploración continua y súper rica y súper interesante y muy divertida también, ¿no? ¿Y cómo se aprende a ser percusionista? ¿Es el mismo training que un violinista, un pianista o algo? Sí, básicamente el principio básico sí es un entrenamiento metódico, es un entrenamiento bastante especializado en técnica, en cuidado de sonido, en distintas técnicas también, porque algunos instrumentos tienen técnicas muy distintas y todos los instrumentos deben ser dominados por el percusionista. Pero llega un punto justamente, y de eso hablábamos la semana pasada en San Diego, ahora que tocaste el tema, llega un punto en el que el percusionista está obligado a explorar más allá de estas técnicas más convencionales y clásicas que aprendes en la escuela, porque, como decía, si tus sonidos son tan variados, si tus instrumentos son tan variados, es una necesidad que tienes el explorar nuevas formas de ejecutarlos y explorar técnicas de alguna forma extendidas, como se les llamaría más comúnmente, y eso ya se vuelve entonces un lenguaje más natural del percusionista que se dedica a la música más moderna. ¿Y tu relación con el tiempo? Mucha gente habla de que los bateristas tienen una sensibilidad especial con el paso del tiempo. Es más, hay un neurocientífico que hizo un experimento con bateristas a donde él alteraba el ritmo del metrónomo para ver si se daban cuenta. Y fue el baterista de YouTube y otros bateristas conocidos, y la percepción de estas variaciones era increíble. Claro. ¿No? Sí lo creo. Sí lo creo porque justamente una de las partes del quehacer del percusionista es controlar el tiempo y ser lo más preciso posible. Y entonces sí llegas con el paso del tiempo, sí llegas a desarrollar una habilidad para, encontrar un tempo que necesitas, un pulso, una regularidad, y dos, detectar cuando eso empieza a variar, ¿no? Y tres,
tener la posibilidad de tú mismo variar ese tempo a tu gusto. Sí, milisegundos son. Exacto, exactamente. Esa es una habilidad pues, que yo creo que se desarrolla con el tiempo. Hay quien tiene más facilidad para hacerlo y hay quien te cuesta tal vez un poco de más trabajo, pero sí, definitivamente el percusionista tiene que dominar el pulso, el tiempo, la periodicidad y todo lo que sucede en ese espacio entre un pulso y el que sigue. Todo lo que puede suceder adentro de ahí es parte también de la habilidad del percusionista. Y que, pues sí, es una de las cosas que más nos gusta también, porque digamos que lo tomas y lo practicas todos los días desde el momento en que sales de tu casa y empiezas a caminar. Por ejemplo. Ya para nosotros el caminar es una especie de percutir, ¿no? Porque sabes la regularidad que tienes, controlas el paso y la velocidad a la que vas, y eso ya puede ser un motivante para una especie de creación musical también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso lo transportamos a cualquier actividad en la vida diaria. El percusionista todo el tiempo está alerta, digámoslo así, tanto al sonido, como hablamos hace rato, como al tiempo y al pulso. Sí, en general se describe al baterista como, esto en los grupos de rock, como el miembro del grupo que menos habla, el más observador, el más bicho raro. Sí tiene algo de eso el percusionista y el baterista también. Sí, yo creo que la sensibilidad de este tipo de músico va por otro lugar muy distinto a un cantante o a un guitarrista, que están más ocupados con la altura y con el timbre y con la afinación, etcétera. Y el percusionista no, el percusionista está más preocupado con el pulso, el latir del corazón, y todo lo que suceda alrededor de ese fenómeno de periodicidad, ¿no? Y sentís como que en una obra así orquestal, el rol del percusionista, ¿no? ¿Sentís como que es la base estructural de esa pieza por marcar el ritmo y jugar estos milisegundos con las variaciones del tempo? ¿O lo ves más como alguien que decora? La mayoría del tiempo yo diría que en el 80-85% de la música orquestal, el percusionista tiene más el rol de ese decorador, de esa persona que ayuda a sobresaltar momentos importantes. Sin embargo, sí hay casos en los que el percusionista es parte básica del pulso de todo un grupo de músicos, de un grupo grande de músicos como es una orquesta sinfónica. Y sobre todo algunos instrumentos tienen ese rol un poquito más cargado que otros, ¿no? El timbalista de la orquesta sinfónica tiene un rol muy, muy importante. Y es por eso que ese instrumento es uno de los favoritos, digamos, entre los percusionistas, porque tiene un rol rítmico, pero también armónico dentro de la orquesta, que ayuda a definir muchas cosas dentro de la actividad de la orquesta sinfónica. Pero el resto de los instrumentistas casi siempre produce colores, aunque sean ritmos precisos, es parte de una amalgama de sonidos que lo que hace es ayudar más bien a resaltar el timbre o el color de un cierto pasaje musical, etc., ¿no? Es una función un poco distinta. ¿Y cómo fue cuando eras niño? ¿Escuchabas mucha música con tus padres? ¿Cómo fue que se te fue educando el oído? Es curioso porque en realidad mis padres no son músicos, pero sí escuchábamos bastante música folclórica. De hecho, escuchamos mucha música folclórica porque mis padres más bien bailaban folclore mexicano. Y eso quiere decir que escuchaba yo, aparte de la música popular, como los tríos y los boleros y ese tipo de cosas, escuchaba yo música bastante folclórica, bastante específica de regiones de México. Entonces, pues siempre había un poco de este tipo de música en mi casa. ¿Y dónde te criaste? ¿En la Ciudad de México. En Ciudad de México. En la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, la música clásica no era una cosa que se escuchara mucho en mi casa, casi nunca en realidad. Lo cual para mí, entrando a la universidad y estudiando una carrera, fue un poco de desventaja, porque yo recuerdo tener problemas al principio, por ejemplo, identificando algunos instrumentos claro, de la el lenguaje en común.
probablemente reprobé algunos exámenes donde confundía el clarinete con el oboe o el fagot con el corno inglés, cosas que bueno, ahora ya son naturales, pero en ese momento yo no tuve ese entrenamiento, digamos. Hay gente que sí creció con la música clásica dentro de sus casas. Yo no, yo crecí más con música folclórica. Y por eso tengo este gusto por el folclore y por la cultura, digamos, las culturas originarias de los países de Latinoamérica y los ritmos y todas estas influencias de las que hablábamos hace un momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, háblanos de alguna de tus piezas que más te gusten tocar. Bueno, hay muchas, ¿no? Hay varias, obviamente. Obviamente es distinto. Tengo la posibilidad de hacer muchos tipos de músicas en distintos formatos. Entonces, hay piezas que me gusta mucho tocar yo solo, completamente como recitalista o solista, y podría pensar en Temazcal de Javier Álvarez, compositor mexicano. Es una obra muy linda, es una obra que se convirtió en un clásico ya internacional, digamos, de la música moderna de percusión, que está escrita para un par de maracas, y una pista diseñada en computadora que sirve como de apoyo o interacción con las maracas o el ejecutante. Esta pieza la he tocado mucho, la aprendí de hecho en mi época de estudiante en San Diego, y desde ahí pues la he tocado en muchos lugares, también por el hecho de que como percusionista tienes a veces que viajar con instrumentos grandes, pero esta pieza te permite viajar con un par de maracas y entonces es bastante simple hacerlo, ¿no? Sí, más de trovador, como con la guitarra, las maracas para exactamente, exactamente. Y es una pieza que también tiene una impresión muy, muy fuerte en el público, porque el público que conoce este instrumento lo ha visto en un contexto de acompañamiento, de un ritmo bastante simple, su función es muy sencilla en la música popular, pero esta pieza explota el instrumento de tal forma que lo convierte en un instrumento virtuoso y solista. Entonces, siempre es interesante hacer esta pieza en cualquier público por esa reacción y por esa forma en la que el instrumento se expresa, digámoslo así, de una manera espléndida, ¿no? Combinado con los sonidos electrónicos de la cinta que lo hacen todavía más interesante para un público que, por ejemplo, no está acostumbrado a escuchar ese tipo de repertorio. Esa es una de mis piezas favoritas, podríamos decir. Es una de las que más me gusta hacer, de las que más he tocado. Pero en general, por ejemplo, hay otras obras que he hecho con orquesta sinfónica, que están como muy dentro de mis preferencias, sobre todo también por la experiencia de tocar como solista con una orquesta sinfónica, lo que es muy, muy especial. No es muy fácil tener esta posibilidad. Y hay una pieza que escribió un buen amigo mío, que la escribió para mí, y lo pudimos hacer ya un par de veces con dos orquestas en la Ciudad de México, lo cual también es extraño porque en la música contemporánea normalmente tú tienes una obra nueva, la estudias, inviertes mucho tiempo en ella y se tocará una vez, o dos tal vez, ¿no? Especialmente en formatos así de grandes con orquesta sinfónica, donde programar una obra así es difícil. Pero esta obra ya se pudo hacer con dos orquestas sinfónicas distintas, con dos directores diferentes, y fue una gran experiencia. Es una obra de Ignacio Vaca Lovera, gran amigo, compositor, colega, y es una obra que explora justamente esta interacción entre los instrumentos de percusión y los sonidos menos convencionales de la orquesta sinfónica, ¿no? Sonidos ya con técnicas extendidas y cosas así. Una obra muy bonita que se llama De la Singularidad, de Ignacio Vaca Lovera. Esa es una obra muy cercana porque he tenido muchas buenas experiencias con ella, que no es muy común, curiosamente. ¿Y cómo fue esa transición de estudiante en México a estudiante en San Diego? ¿Sentiste que fue difícil la adaptación? Sí, justamente ahora que estuve en San Diego de vuelta, tuve un tiempo de reflexionar al respecto y platicando con algunos antiguos colegas, hablábamos de eso. Definitivamente fue sobre todo el primer año fue el año más difícil para mí porque
Yo ya había viajado fuera del país, ya había tocado en otros países dentro de Tambuco, de este cuarteto de percusión. Entonces, bueno, no iba a ser la primera vez que yo estaba fuera de México, pero sí ya vivir en otro país con otro idioma y donde el sistema de funcionamiento de la escuela, de la universidad es tan distinto y donde el nivel también intelectual y de lenguaje en inglés era muy alto, fue una exigencia bastante grande para mí. Entonces, sí requirió un poco de paciencia y requirió bastante trabajo de mi parte para poder sentirme cómodo y desarrollar mis primeras actividades como estudiante dentro de también de un posgrado, lo cual ya te habla de que estás en un nivel más alto Sí, la cierta competencia que hay, ¿no?, en los programas de posgrado. Exacto, exactamente. Tú llegas y ya tienes gente que son gente ya con más experiencia o que ya llevan más años en la universidad, colegas, digamos, estudiantes, pero que ya tienen más experiencia o que hablan el lenguaje de forma más natural. Y eso siempre es difícil porque obviamente tú vienes de otra experiencia muy distinta y embonar y aportar también tú en este ambiente al principio es complicado, pero bueno, todos sobrevivimos. Sí, ¿y cómo ves las tensiones, las relaciones cercanas y lejanas entre Estados Unidos y México? Que están las noticias obviamente con la construcción de este famoso muro. Sí, sí, es una relación muy interesante porque yo lo que veo es tiene de los dos lados. Hay un lado pues bastante ríspido, bastante conflictivo, digamos, y por otro lado hay mucha colaboración, hay mucha comunicación. En ambos países hay gente que le interesa crear vínculos, hay gente que le interesa hacer algo por la comunicación y, digamos, el buen entendimiento y la colaboración entre los dos países, y también existe quien no lo quiere hacer. Entonces, para mí es súper interesante darme cuenta que existen estas dos realidades y que conviven al mismo tiempo, ¿no? Nosotros tuvimos una gran experiencia el año pasado, en enero, justamente del 2018, por un proyecto que empezó en UCSD con el que fuera mi maestro Steven Schick. Él tuvo la idea de hacer una obra de un compositor canadiense en la cual la obra está diseñada para ser tocada en espacios abiertos. No es para sonar en una sala de conciertos, sino en un parque, en un bosque, en el desierto. Está pensada para convivir en espacios abiertos, para que los sonidos convivan con los sonidos de la naturaleza. Entonces Steve Schick decidió convocar un grupo de percusionistas en San Diego y convocar un grupo de percusionistas en Tijuana y entonces ponernos a todos ahí justamente en la frontera, en ese espacio donde puedes hablar con alguien del otro lado. Sí, cerca de la playa, ¿no? Exactamente, justo ahí donde está la playa, en este faro. Y fuimos ahí, fuimos con un grupo de jóvenes estudiantes y algunos profesionales con nuestros instrumentos, con partituras para hacer esta pieza. Y fue un momento muy emotivo porque al final de cuentas estábamos haciendo una música en conjunto, gente de dos países distintos, en este espacio donde aparentemente tiene que haber un corte, debe haber una división, debe haber una separación. Sí, un antes y después, antes de cruzar, después de cruzar. También. Y la pieza se trataba justamente de hacer sonidos todos nosotros en conjunto. Entonces fue muy emotivo, fue muy interesante. Independientemente de las cualidades de la obra o de cómo está hecha, de los sonidos, el acto mismo, el acto de estar ahí, de organizarnos, de estar de acuerdo, de comenzar juntos y terminar juntos esta actividad, fue una cosa muy interesante, ¿no? Y es un ejemplo de cómo hay gente buscando crear estas comunicaciones y salir de esta cuestión más política, que es realmente, desde mi punto de vista, algo absurda, ¿no? Sí, surrealista en ciertas formas, ¿no? Esta división, lo que dice es que
estos esfuerzos o relaciones cooperativas no aparecen en las noticias, ¿no? Exacto, exactamente. Lo que aparece son las diferencias, los odios, los resentimientos. Exacto, que muchas veces son clichés también, son lugares comunes, o son cosas que son producto de un miedo generado y colectivo por ahí, que tienen ciertas agendas también muy específicas, ¿no? Entonces es bueno ser parte de este tipo de colaboraciones y que resuenen, ¿no? Esta actividad, de hecho, tuvo una mención importante en el New York Times por medio de uno de estos periodistas que se dedica a escribir sobre música, y bueno, son cosas muy buenas, son cosas importantes que ojalá pudiéramos seguir haciendo y colaborar todo el tiempo, ¿no? ¿Y te sientes cómodo en ambos lados hoy o cuando vienes de visita a Estados Unidos? ¿Te sientes un latino? ¿Te sientes un mexicano en Estados Unidos? ¿Cómo es eso? Sí, definitivamente sí me siento un extranjero de alguna forma, pero es normal. Yo creo que bueno, son sociedades tan distintas que es normal tener esa sensación, pero sí también me siento más cómodo. Si pienso en cómo me sentía hace varios años cuando era estudiante, sí me siento mucho más cómodo, ¿no? Obviamente. Y también creo que las barreras están ahí porque nosotros las ponemos, pero en realidad no existen. Entonces, ahora que vengo, puedo dialogar con colegas norteamericanos, puedo ver amigos de otros países que siguen viviendo aquí, y en realidad es una comunidad. Sí, muy transnacional, ¿no? Muy. Exacto, es muy transnacional y es muy democrática, en el sentido de que todo el mundo estamos haciendo arte o tenemos intereses similares, y en realidad no importa qué color es tu pasaporte, ¿no? Sí, hay una cierta empatía, ¿no? La empatía de los músicos, admiración, mutuo respeto. Sí. Y también la hay con otros individuos y con otros amigos que no son músicos. Claro, ¿no? que son artistas o... Exacto, o inclusive gente como tú, sí. que estás en la literatura, en el cine. Sí. Tengo buenos amigos matemáticos, por ejemplo, que hace años no veía. Gente que le interesa el arte, pero que no necesariamente está involucrada en hacerlo. Y ese tipo de encuentros también son muy ricos, ¿no? Porque te demuestran que no nada más puedes estar cómodo dentro del grupo de gente más cercano a tu actividad, sino que eso se puede expandir, ¿no? Y eso hace la conversación mucho más interesante también, ¿no? ¿Y crees tú que la música tiene esa oportunidad, dado que la mayoría de la gente escucha música, le interesa la música de cierta forma? Definitivamente, siempre la música te ofrecerá esa posibilidad de ampliar la resonancia de tu actividad, digamos, hacia otros públicos, hacia otras inquietudes. Justo, por ejemplo, hace unos meses hice un proyecto en la Ciudad de México con el Servicio Sismológico Nacional, y estábamos hablando pues de gente, vulcanólogos, sismólogos, gente muy especializada en este ramo, que les interesó tener una interacción con música. Entonces, las conversaciones eran obviamente muy interesantes porque estábamos aprendiendo unos de los otros, ¿no? Y yo trabajando con la información que ellos tienen y ellos viendo cómo esa información puede convertirse en sonido. Entonces se vuelve súper interesante, se vuelve muy rico. ¿Y se terminó el proyecto? Se terminó, digamos que terminó la primera etapa. Yo hice una pieza, hice una partitura gráfica utilizando la información que ellos tenían. Un poco producto de este gran sismo que sucedió el 19 de septiembre del 2017, ¿no? Que coincidió con el sismo del 19 de septiembre de 1985. Como fue un motivante, y además yo tengo una relación de muchos años con la que es ahora la directora de este servicio sismológico. La conozco desde hace muchos años y aprovechamos esta oportunidad pues para tratar de crear algo interesante. Ahora, inclusive, como resultado de este proyecto, la Universidad Nacional, la UNAM, sacó una convocatoria para los estudiantes de composición de la UNAM, una especie de concurso de composición utilizando la información
del sistema del Servicio Sismológico Nacional. Entonces, bueno, eso fue una especie como de resultado adyacente a mi proyecto, ¿no? Y terminó en este momento porque hice yo una pieza que presentamos, etcétera, pero mi idea es seguir colaborando y ampliar esta pieza para que se pueda hacer en otros formatos y con más gente, etcétera. ¿Y cómo está México ahora con un nuevo presidente, dejando atrás un poco este pasado neoliberal, más corporativo, Sí. ¿no? Con todas las investigaciones que vendrán y Claro, se siente de otras partes de Latinoamérica como un momento importante en México y para Latinoamérica, porque Latinoamérica mira hacia México ahora para ver qué respuestas pueden encontrar a problemas muy difíciles como la pobreza, la falta de recursos, la infraestructura, el tráfico, la polución. Sí, sí. Sí, es un momento importante ahorita en México, es un momento realmente único que no se había vivido hace muchos años, esta alternancia a esta nueva forma de hacer la política pública con una figura de un presidente que tiene un apoyo popular nunca antes visto y que tiene una forma de pensar y de trabajar muy diferente a lo que había sido antes. Entonces, ¿Y la sientes como más de tu estilo? Más. Sí, yo creo que sí. Sí, lo que pasó fue que en México perdimos completamente la conexión con nuestro gobierno porque pues todo el mundo se dio cuenta que el gobierno no estaba para ayudar a la gente, ¿no? Entonces mucha gente se alejó de la política o de esta vida o de este involucramiento con la vida pública de esa forma, y este presidente ha traído una ola nueva de pensamiento con el cual la gente se siente más identificada, ¿no? Y yo sí creo que el país necesitaba ese cambio, un cambio hacia esa dirección, que no es perfecto, que hoy día también es criticado por muchas cosas. Algunas me parecen justas, otras no tanto, pero es normal, es parte de lo que sucede cuando tienes una experiencia de estas. Pero en general yo creo que el cambio fue muy positivo para el país, teniendo en cuenta que es un país con una riqueza increíble, ¿no? México es un país muy grande, con todo tipo de climas. Sí, con una industria bastante fuerte. Con una industria fuerte, con una iniciativa privada muy fuerte, con un gobierno grande, con mucha gente. Sí. Vamos, yo lo veo como un país con un potencial increíble y que sí tiene recursos y tiene infraestructura para muchas cosas, pero que siempre han sido muy mal utilizados durante mucho tiempo. Y entonces la esperanza es que justamente esto cambie y que ahora todos estos recursos y toda esta riqueza se enfoque y se utilice para que el bienestar de la gente esté ahí, ¿no? Que la gente pueda vivir mejor y que el país tenga una mayor estabilidad y salga de esta espiral también de violencia tan fuerte en la que entró hace 12 años, sí. Que es necesario que se detenga. Entonces, ahí pues se están haciendo cosas para que eso suceda, y también hay cosas que nos afectan a los artistas, ¿no? Obviamente, porque se nos está pidiendo ahora una especie de involucramiento más cercano con la sociedad, ¿no? Y salir un poquito de una situación en la que estás más aislado y haciendo tus actividades y tratar de involucrar eso más cerca de la sociedad mexicana. Y yo creo que está bien. Sí, conozco el caso de Mario Bellatín, el escritor mexicano que ahora asumió un rol más público, administrando recursos para artistas, jóvenes artistas. Así es. Y veo ahí en su social network que postea imágenes de él con jóvenes en talleres o conferencias, reuniones. Sí. Y es lindo ver gente de que son personalidades importantes de la cultura asumir ese rol más público y finalmente poder crear iniciativas que uno siempre imagina o dice, sí, se podría hacer de esta forma, pero claro, la burocracia, la corrupción
Exactamente, se trata, yo creo que una de las labores que él tiene y otros funcionarios públicos que están ahora en posiciones de decisión, de tomar decisiones, es eso, justamente limpiar toda esta burocracia y hacer que sea más efectivo el uso de ese dinero, que es bastante dinero que ha existido siempre para el apoyo de las artes, y que eso pues se traduzca en contacto y en comunicación artística de muchos tipos con todo tipo de público en México, ¿no? Claro, sí, porque siempre esa es la cuestión, ¿no? De las élites académicas o sí, los músicos contemporáneos que van y vienen del contacto más comunitario al sí, más elitista. Y eso. exacto. Y yo creo que tampoco tampoco creo que deba desaparecer. Hay una cierta actividad que es elitista, claro, de alguna forma. Pero no quiere decir que sea negativa necesariamente. Creo que hay esa vieja versión de una izquierda más que critica lo elitista. Exacto, yo creo que sí hay un punto intermedio donde ambas cosas, hay un trabajo que tiene que ser más elitista en el sentido de que es más especializado, está más enfocado a un desarrollo más vanguardista, digamos. Claro, la vanguardia, el tema de la vanguardia, ¿no? Exactamente, y eso tiene que seguir existiendo, porque si no tenemos eso, no tenemos futuro, no hay una forma de seguir caminando hacia adelante en el desarrollo del arte en la sociedad. Entonces, eso tiene que existir, pero también tiene que existir el contacto con la gente y cómo esa alta cultura, a veces mal llamada, puede también reflejarse dentro de la sociedad a gran escala, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues sí, son momentos interesantes ahorita en México de cómo están estas nuevas fuerzas tratando de acomodar y buscar mejores opciones. A mí me parece que la actividad del gobierno ahorita es honesta, me parece que está claro que sí hay que hacer un cambio, pero se están aprendiendo también en el camino y cometiendo errores que es muy normal que sucedan y esperemos que se corrijan también, ¿no? Porque también hay cosas que no pueden suceder también de forma tan suave, digamos así. Siempre habrá baches. Hay transiciones que requieren cierta disciplina, dedicación y radicalismo en cierta forma, ¿no? Pensando en la historia de México, los grandes cambios fueron en general violentos, ¿no? Revolucionarios. Exactamente, sí. En ese sentido está habiendo un cambio fuerte con otro tipo de violencia, digámoslo así. Pero es un cambio importante, ¿no? Es un cambio importante que pues, se tiene que hacer, ¿no? Y también creo que se tiene que hacer de forma bastante ágil y rápida, porque el país necesita ese cambio ya. Sí, no se puede esperar mucho tiempo. Exactamente. Y yo creo que eso el gobierno federal lo sabe, este nuevo presidente lo sabe, entonces está tratando de impulsar lo más posible, de empujar hacia adelante y con algo de prisa, lo cual a veces también provoca ciertos problemas, pero bueno, es parte de todo esto, ¿no? Yo creo que es importante que la sociedad en México y los medios de comunicación, etcétera, también han cambiado y hay mucha más crítica, hay muchas más voces que están dispuestos a señalar lo que no está tan bien dentro de toda esta situación y eso ayuda a todos a balancear. Sí, te iba a preguntar sobre tu relación con la tecnología, ¿no? Desde que empezaste a estudiar música hasta hoy, se dieron enormes cambios tecnológicos, ¿no? ¿Y de qué manera afecta tu relación con la música? ¿De alguna manera o no, para nada? Los hábitos de consumo. Sí, claro. Sí lo afecta de alguna forma, porque al final todas estas nuevas tecnologías y este avance tecnológico sí permea dentro del arte y dentro de la música, ¿no? Entonces yo constantemente, y como me gusta trabajar con gente que está haciendo cosas nuevas todos los días, constantemente te encuentras con nuevas herramientas y nuevas situaciones dentro de la actividad musical propia, ¿no? Natural. Eso es un reto siempre porque tienes que estar un poco al día, digámoslo así. ¿Y cómo estos compositores
¿Cómo se relacionan con la tecnología? ¿Hay un cierto temor o desconfianza o más que nada un cariño y un... Uh-huh. Sí, no, yo creo que no he notado ningún tipo de desconfianza hacia la tecnología. Más bien los compositores y la gente que es más joven de otras generaciones lo siente muy natural y digamos que lo arropa de forma inmediata, ¿no? Siempre hay estilos y hay gente que está más cercana de la tecnología y hay gente que la ve un poquitito más desde lejos. Pero en general yo creo que las nuevas generaciones no tienen ningún problema con la tecnología, ¿no? Son las más viejas. Exacto. Las viejas tal vez tienen más reticencias y a veces no. Tengo un muy buen colega con quien trabajo muy a menudo en la Universidad de Guanajuato, Roberto Morales. Es un compositor ya establecido, ya cercano a los 60 años de edad, por ejemplo, y él hace toda su música tiene que ver con tecnología. Es alguien que está constantemente actualizándose, experimentando, haciendo todo este tipo de trabajo. Y él, por ejemplo, es un alma joven, digámoslo así, ¿no? Está todo el tiempo ayudando a gente, también a estudiantes más jóvenes, y está impulsando todo lo que tenga que ver con música y tecnología, ¿no? Es una figura un poco única también en México, digámoslo así. Gente de su generación tiende a quedarse más en el lado de la música más acústica, con menos tecnología, ¿no? que él. Pero, como te digo, hay de todo un poco también. ¿Y los medios? ¿Cómo ves la situación de los medios, la relación de la música con los medios? Una de la intención de estas conversaciones es poder dialogar con artistas, intelectuales latinoamericanos o latinos en Estados Unidos e intercambiar ideas con los lectores de la revista, como una forma de abrir un poco la discusión, incluir, ¿no? La gente que hace cosas que tal vez no salen en la revista, no están publicadas. Claro. ¿Cómo ves la relación del músico con los medios? Alguien como tú, de vanguardista. Sí, yo creo que pensando un poco en eso, me parece que los artistas que estamos haciendo cosas hoy en día de forma más en la vanguardia, digamos, estamos todos muy conscientes de que la relación con los medios es casi obligada, no puedes no tener una relación con los medios. Entonces, en ese sentido, siendo que casi todos o la mayoría de la gente trata de tener un acercamiento constante y cada vez más natural, ¿no? También hay casos donde eso no sucede mucho, pero a mí me parece que es una relación importante, sí. Muy importante porque los medios ahora, por medio de distintas plataformas, tienen acceso a muchas personas, ¿no? O las personas tienen acceso a la actividad de un artista por muchos lados. Entonces es importante estar muy cerca de este fenómeno y hay quien lo hace con mayor fluidez y hay naturalidad. Y naturalidad, sí. Exactamente. Pero yo creo que ya hay muy poca gente que se mantiene al margen, ¿no? de interactuar con todo tipo de medios de comunicación y medios de interacción. Es una de estas cosas que suceden hoy en día, ¿no? Es parte de nuestra realidad, sí. Nuestra realidad social. Digamos que estamos en medio de esta vorágine de información y de comunicación hacia varios lados y es importante saber cómo dirigirlo de la mejor manera para que sea provechoso para todos, ¿no? ¿Y cómo haces tú para aislarte un poco de las tentaciones digitales, ¿no? Porque es difícil desenchufarse, desconectarse, ¿no? Sí. Uno se ve como seducido, atrapado por la información, por la posibilidad de conectarse. Claro. Y tu trabajo es más, no quiero hablar por vos, pero parece más como reflexivo, más... Sí, mi trabajo sí exige mucho tiempo de
digamos, un tiempo muy, muy personal, ¿no? Es un trabajo más artesanal en el sentido de que tienes que estar con el instrumento y tienes que invertir mucho tiempo en ese espacio para poder tener un resultado que puedes mostrar al público. Entonces, ese tiempo, digamos que es un tiempo un poquito fuera de todo este espacio más público, pero de alguna forma siempre trato de encontrar una manera de que ese espacio y ese tiempo también se vea reflejado en lo que es una imagen más externa, ¿no? De forma limitada, porque obviamente no nos da tiempo de hacer todo el tiempo. Tengo también otras actividades académicas, dando clases, etcétera. Entonces, de pronto te das cuenta que el tiempo es muy limitado, ¿no? Y trato de controlarlo en el sentido de que sé que necesito pasar bastante tiempo de forma privada preparando la música que quiero hacer, además de que se necesita tiempo también para organizar y digamos, ir por el lado más, digamos, de preparación de todos estos conciertos y música. Entonces, de alguna forma, estoy consciente de que eso es así, pero no trato de pasar demasiado tiempo en esta actividad. Es una especie de combinación de tratar de balancear las cosas, ¿no? Hay gente que invierte mucho tiempo más en la comunicación al exterior, pero también a lo mejor es porque su actividad se lo permite un poco más, ¿no? Como te decía, realmente nosotros como ejecutantes de música contemporánea y de música moderna, sí necesitamos mucho tiempo a solas casi con tu instrumento para desarrollar toda esta actividad y poder tener un resultado satisfactorio, ¿no? Poder presentar algo de calidad alta. Entonces, ¿te consideras casi como un artesano? ¿Hay una relación más cercana al artesano? Sí, de alguna forma sí. De alguna forma sí. De alguna forma sí, porque en realidad realmente es una actividad muy física, es una actividad completamente directa con el sonido, ¿no? La del percusionista. A lo mejor si yo hiciera música electrónica sería un poquito distinto, aunque también puede ser artesanal, ¿no? Porque tienes que por el DJ, por ejemplo, el DJ. Exacto, exactamente. Yo creo que todo este tipo de actividades artísticas casi todas tienen ese elemento artesanal porque sí tienes que tener la maestría de tu elemento, ¿no? Y eso solo se logra con mucho tiempo, ¿no? Con mucha actividad, mucho trabajo. Es como esta imagen, la famosa imagen del iceberg, ¿no? Sí. En el que tú ves la punta, pero abajo hay una cantidad de materia que nadie ve, ¿no? Y entonces cuando tú vienes a un concierto, la experiencia que tú tienes es solamente el final de horas y horas y horas sí. Invertidas en presentar eso, ¿no? Sí, siempre odio las películas donde muestran, por ejemplo, a Charlie Parker de chiquito escuchando a un saxofonista y después corte, próxima secuencia, Charlie Parker ya tocando como Charlie Parker. Claro. Sí, y no le da ninguna explicación índice a los espectadores de las horas y horas y horas y horas de trabajo, esfuerzo, práctica. Claro. Pero lo mismo sucede, me imagino, cuando escribes un libro, ¿no? Sí. O un artículo. La cantidad de horas de investigación para poder poner esas ideas en un papel de cierto tamaño también son bastante grandes, ¿no? Entonces creo que todos necesitamos ese tiempo de trabajo, de picar la piedra, de reflexión, etcétera, para poder presentar un trabajo que intelectualmente y artísticamente sea remunerante, ¿no? Para todos. Y esta es pregunta de viejo, ¿crees que se está cambiando un poco la relación de la gente joven con lo artesanal, con lo de horas dedicadas a una cierta tarea o no lo ves en tus estudiantes? No, sí lo veo. Sí veo que de alguna forma esta cuestión de la inmediatez, del resultado, sí hace que los jóvenes y que mis alumnos y los estudiantes con los que tengo contacto
inviertan, siento yo, menos tiempo y menos tiempo de trabajo y menos tiempo de reflexión en lo que hacen, porque están más acostumbrados a que todo llegue más fácilmente, ¿no? Con mucha más inmediatez. Creo que sí, eso sí ha cambiado. Es una conversación que tenemos de vez en cuando con algunos colegas y todo el mundo coincide en que hace 20 años, cuando yo era un estudiante, 25 años, la información que existía era mucho más limitada. Sí, sí, sí. Requería muchísimo esfuerzo escuchar una obra. Exacto, solamente ya poseer un disco compacto de ciertos músicos a veces era literalmente imposible, ¿no? Sí. Ahora abres la computadora y está ahí, lo puedes encontrar inmediatamente. Entonces sí hay una especie de... Las motivaciones cambian, ¿no? Creo yo. Creo que ahora los alumnos encuentran motivaciones en otras partes y nosotros tendríamos que buscarlas de otra manera. Eso yo siento que nos hacía muy ambiciosos, en el sentido de que no lo tenías, entonces tenías que luchar por él, ¿no? Tenías que buscarlo. Sí, había como también una utopía, una fantasía de poder llegar a hacer eso que no está a tu alrededor, ¿no? Por ejemplo, un músico que admiras que vive en Alemania y jamás va a tocar en México por otras circunstancias, entonces claro, tú quieres llegar ahí a verlo o a tocar como él o lo que sea. Sí, o aprovechar la primera oportunidad que hay para poder escucharlo en vivo, si es que llegas a tener esa oportunidad. Eran otro tipo de motivaciones, ¿no? Sí creo que eso ha cambiado radicalmente, eso sí es muy claro, ¿no? Ahora los alumnos tienen otras ventajas que yo no tuve cuando era estudiante, ¿no? Y tratamos de que entiendan cómo es eso y que le saquen provecho de la mejor manera, sin sacrificar ese trabajo que es necesario, porque a final de cuentas estar en un escenario o producir un trabajo artístico pues requiere cierta exigencia, ¿no? También, cierto nivel de exigencia. Sí, la exigencia física también, ¿no? También. La disciplina física del percusionista, sí, que es, creo yo, para el que no estudió percusión casi inentendible, ¿no? Ver un gran baterista, por ejemplo, es casi milagroso lo que se logra hacer con el cuerpo, dividirlo en 4 partes independientes. Sí. Y todos estos polirritmos. Exactamente, y uno lo ve de una forma romántica pensando que es una persona que nació con ese talento qué ritmo increíble. qué ritmo que tiene. Pero no sabes que en realidad eso fue entrenado muchas horas, ¿no? Sí. Digo, sí tienes que tener ciertas habilidades, pero llegar a esos niveles, a niveles altos de ejecución, requiere muchas horas de estudio, ¿no? De muchas horas de trabajo, de trabajo muy arduo, ¿no? Que representan a veces frustraciones, a veces éxitos, etc. Es un camino interesante, ¿no? Bastante. Sí, yo los comparo a veces con los deportistas, los grandes deportistas, músicos como grandes deportistas en relación del ejercicio del cuerpo, ¿no? Sí. Con el instrumento que es. Sí. Yo también a veces lo explico así a mis alumnos, es un deporte de alto rendimiento, en el cual tienes que estar al día, ¿no? No puedes terminar de correr un maratón si solamente fuiste a darle una vuelta a la cuadra, ¿no? Entonces, tienes que hacer mucho trabajo para poder llegar a este lugar y especialmente en instrumentos tan físicos como la percusión, eso cuenta mucho. Eso cuenta mucho porque además tienes que desarrollar un control motriz fino muy alto, ¿no? Y eso no se logra imaginándolo nada más, no tienes que... la técnica de las manos Sí. Entonces termina siendo una actividad tanto intelectual como física bastante grande, ¿no? ¿Y le tenés miedo a la vejez como percusionista? No, fíjate que en realidad no tanto. Habrá un momento en el que ya no pueda o ya no quiera tocar, o tal vez ya no pueda tocar a un nivel de cierta exigencia. De esa exigencia alto. Gary Burton se retiró hace poco tiempo y justamente él dijo es que ya no puedo tocar como quiero tocar. Sí, John McLaughlin también, hay varios de estos grandes músicos de jazz que se están
Exacto. Se están retirando. Que se dan cuenta que, bueno, que ya no, que el estándar para ellos está en un lugar y que físicamente ya no lo van a completar. Sin embargo, artísticamente tienen mucho más que ofrecer, ¿no? que alguien más joven. Entonces yo creo que encontrando un balance entre esas dos cosas, todavía me quedan varios años para seguir trabajando, ¿no? Será mi pasión por la música, pero cuando muere un músico famoso, importante, pienso en todo lo que se pierde, ¿no? Claro. Cuando la pérdida de ese músico, no solo como instrumentalista, pero todo lo que sabe sobre su instrumento, ¿no? Como individuo. Sí, como individuo, como un artista individual, generador de ideas propias, Claro. generador de sensibilidades individuales. Son pérdidas pues, que son únicas, irreparables, ¿no? Sí, como un Astor Piazzolla o algo así que claro. crea como un vacío cultural enorme, ¿no? Sí, y deja una pues una herencia ahí y deja un legado único en realidad, ¿no? Único por completo. Eso me imagino que es algo natural con lo que hemos tenido que lidiar todo el tiempo, y qué bueno que existan esas figuras. Sí. Y sería interesante seguir apreciando las que aún claro, aún no se van, ¿no? Y poder sacarles lo mejor posible. Por eso también creo mucho en la labor del artista como educador, ¿no? Es una labor muy, muy importante también. Me parece que un balance entre las dos es ideal, ¿no? Para un individuo en una sociedad, sobre todo en Latinoamérica, donde hay ciertas carencias o donde no tenemos acceso a todo de una forma más inmediata. Creo que sí es importante que un artista que ha logrado un cierto grado de profesionalización y de nivel artístico tenga la posibilidad y sepa cómo compartir esa experiencia y ese saber a gente más joven, ¿no? No solo gente dentro de su propio ramo, sino gente en general, público en general, ¿no? Sí, creo que esa es una labor importante. Importante. Como mantener las tradiciones pedagógicas, musicales, exacto, culturales. Sí. Y en tus estudiantes jóvenes, ¿cómo administran la necesidad de trabajar, por ejemplo, y la de practicar, ¿no? Siempre es difícil a los 17, 18, 19, 20 años, cuando ya tienes ciertas ambiciones como músico profesional, pero también necesitas trabajar para mantenerte, para pagar tu alquiler. ¿Cómo está la situación de tus estudiantes? Es un caso con el que me veo confrontado todos los días. Es muy cierto, mis alumnos, la gente con la que yo trabajo, el 98% de ellos necesitan una entrada económica, por más pequeña que sea, pero es necesaria, y pues buscan alternativas casi siempre dentro de la música, lo cual está muy bien, y existen esas alternativas. Entonces casi todos ellos dan alguna clase en escuelas para niños, o tocan en algún tipo de ensamble o orquesta, ya sea de música popular o de música más clásica o más sinfónica, y casi todos están haciendo algo, y yo siempre, obviamente entiendo la situación y entiendo por qué sucede eso, pero siempre tengo que decirles que deben tener mucho cuidado, porque la edad en la que están es el momento en el que tienen que sacar más provecho de su energía, de sus capacidades, de su tiempo, porque es la etapa de su vida en la que ellos tienen que, digamos, desarrollarse de la forma más rápida y más sólida, y ese tiempo, cuando pasa, ya no regresa. Sí, es como un momento mágico. Uno no lo considera de esa forma a esa edad, pero sí. Mirando hacia atrás, generalmente
Exactamente, te das cuenta que una vez que llegas a cierta edad y tienes otras responsabilidades, tienes una familia, etcétera, tienes que mantenerte económicamente, etcétera, todo lo que no pudiste hacer antes porque o no quisiste o realmente no pudiste hacerlo, ya es muy difícil recuperarlo. Entonces, siempre trato de que estén conscientes de eso, ¿no? Que sí es a veces necesario involucrarse en actividades de trabajo, etcétera, pero el enfoque debe ser su educación y su preparación para poder tener más éxito más adelante, ¿no? Para tener más posibilidades de éxito que se convertirán no nada más en un éxito artístico, sino también económico, a fin de cuentas, ¿no? Mientras mejor preparado estés, mejores posibilidades tienes también para tener un mejor trabajo que te va a pagar y te va a dar más posibilidades. Entonces lo sientes como parte de tu responsabilidad como educador, asegurarte de que técnicamente estén lo más desarrollado posible para poder tener éxito en su carrera profesional. Sí, definitivamente, definitivamente. Mi intención es que justamente ellos terminen una carrera musical con la mayor cantidad de elementos y herramientas posibles para ya sea hacer más estudios y seguir avanzando o integrarse al campo de trabajo de su localidad, de su ciudad, de donde quieran estar, y puedan tener más posibilidades para vivir haciendo lo que quieren hacer, haciendo música o haciendo arte, con una remuneración lo mejor posible, ¿no? Sí, ese es un balance difícil. Bueno, es un desafío grande, ¿no? Pues también uno como educador puede pensar, bueno, hago lo mío y que tengan suerte. Sí, ¿no? Exacto. Después apadrinarlos en cierta manera, como acompañarlos en su carrera, es otro desafío más. Sí lo es. Y en la música, la verdad es que la música es muy generosa en ese sentido, porque no necesitas tener un doctorado para empezar a ganar dinero haciendo música, ¿no? Sin embargo, esto que yo les digo, tú puedes empezar a trabajar y está muy bien, pero probablemente vas a tener acceso a mejores oportunidades de trabajo si te preparas mejor y si inviertes más tiempo en tu preparación. Entonces, encontrar el balance entre esas dos cosas, de nuevo, es lo complicado, ¿no? Hay quien de plano no lo puede hacer. Claro. Y bueno, es la realidad, ¿no? Pero yo siempre trato de que lo vean de esa forma y busquen la forma, las posibilidades para que en un futuro tengan mejores herramientas, ¿no? Sí, es una cuestión importante. En México, por lo menos, en esta sociedad que también está cambiando mucho, la música es una actividad que es muy bien aceptada, que está establecida en la sociedad, es una actividad importante. De cierto prestigio social. Sí, también, con algunos estigmas, obviamente, que siempre los ha habido, pero hay una base, digamos, social en la cual los músicos se pueden mover muy bien, ¿no? En distintos niveles. Y obviamente, pues, mientras mejor preparado estés, más arriba puedes estar en un nivel de vida más favorable, ¿no? Ese sería el objetivo, digamos, para mí como maestro, no nada más explicarles y ayudarles a desarrollar sus habilidades artísticas, sino también ayudarles a que sepan hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y que traten de llegar lo más lejos posible, ¿no? Leí en una entrevista que te hicieron a ti, dijiste que el músico debería interactuar con otras disciplinas. Me imagino que te gusta el cine y el teatro y otras disciplinas. Y conversando con un colega tuyo, sé que estás trabajando en una obra sobre Luis Buñuel, ¿puede ser? ¿Nos puedes contar un poco cómo es el proyecto? Sí. Ese es un proyecto que me tiene muy contento porque obviamente es una colaboración poco nueva también, en el sentido de que estoy trabajando con un compositor que está muy familiarizado con aspectos visuales y escenográficos, digamos, de escena. Entonces él encontró
esta información y estos archivos muy interesantes de cómo me parece que la CIA estaba espiando a Buñuel. Esto es hace ya varios años. Y obviamente es un material fascinante, nada más por este dato tan curioso. Sí, no lo sabía. Sí, yo tampoco estaba familiarizado con eso, pero él encontró este material y me propuso que hiciéramos una pieza. Yo le había ya pedido una colaboración, ya quería yo trabajar con él, pero él encontró esta información y decidió que este sería el tema para hacer una pieza. Entonces su idea es hacer una especie de una mini ópera de una sola persona, en el cual mi personaje o la inspiración de mi actividad va a ser Buñuel justamente. Tú vas a ser Buñuel. Exacto, de alguna forma figurativa, digamos, pero yo voy a ser el objeto observado, digámoslo así, desde afuera. Y esto involucrará pues, movimientos en escena, como cuestiones un poquito más teatrales, junto con momentos de música, en los cuales yo tenga que tocar instrumentos de percusión. Me parece, en algunos sketches que he visto, cosas que él ha dibujado, creo que voy a tener que portar una especie de placa metálica en la cual tengo que tocar mientras me muevo, y probablemente habrá textos que él vaya manejando y trabajando. Entonces el tema es fascinante, a mí me pareció una gran idea, obviamente, y conozco su música, ya he hecho música de él, de Sean Griffin es su nombre, y he hecho piezas de él ya antes, he tocado alguna música de él y siempre me ha gustado su forma de pensar la música, y entonces creo que esta es una gran combinación para justamente trabajar música en un aspecto más teatral y más en la escena, lo cual a mí me encanta, ¿no? ¿Y va a hablar de Buñuel como personaje histórico, con sus idas y venidas de España a México? Sí, creo que esa es un poco la intención, de situarlo él en este momento histórico, como dices tú, su relación con México, España, etcétera, y cómo él está siendo vigilado, ¿no? Cómo está siendo vigilado de forma secreta. El título de la pieza tiene un poco que ver con este concepto de, aún no está definido 100% el título, pero es algo así como vigilancias secretas o observaciones secretas, una cosa por ahí va a ser el título. Entonces, sí, creo que se trata de localizarlo en este espacio de tiempo en el cual él está teniendo ciertas actividades artísticas, políticas de alguna forma, y cómo el gobierno de los Estados Unidos se interesa en su figura, ¿no? Por ser este artista. Que es subversivo, exacto, radical, exactamente, izquierdista. Que en su momento tenía este perfil, como dices tú, subversivo y un poquito, bastante de izquierda, digámoslo así, ¿no? Ya veremos qué surge de esta colaboración. Espero que durante este año ya se concrete y se termine y se haga un estreno de esta pieza, ¿no? O sea que tus performances como percusionista tienen mucho de teatral en general. Sí. El percusionista está acostumbrado, por esta que decíamos hace rato, de cantidad de instrumentos, etcétera, está acostumbrado a salirse un poquitito de las convenciones en la música. Y entonces, en ese sentido, mucha música nueva que se ha escrito para percusión tiene muchos elementos teatrales, o explota también la fisicalidad del percusionista, ¿no? Porque como es conocido, si tú tienes un instrumento enorme al cual tienes que producir un sonido muy grande, pues tienes que hacer un movimiento muy grande, y todo eso se traduce en movimiento y en imagen, digamos, al público. Y hay quien ha explotado eso ya de forma muy puntual, ¿no? Y convertir al percusionista en una especie de actor
sonoro. Sí, que en así. Latinoamérica tiene una larga tradición, ¿no? Con, por ejemplo, Tito Puente, ¿no? Que era, o sea, era imposible no mirarlo a él. Sí, claro, claro. Sí, claro, él era muy expresivo físicamente en su música y tocaba un instrumento que requería ese tipo de movimientos, ¿no? Y él aportaba también su teatralidad, exagerando algunas cosas, haciéndolo de una forma muy alegre, muy virtuosa también. Entonces, como exactamente, se puede ver que el percusionista o quien toca instrumentos de percusión está familiarizado con ese uso del cuerpo de una forma deliberada y a veces de forma muy puntual en ciertos casos, ¿no? Sí, la relación de la percusión con el cuerpo obviamente es súper interesante, desde el bailarín percusionista, ¿no? Tipo Fred Astaire, ¿no? Por ejemplo. Pero también la lengua, ¿no? La lengua y la percusión, como en el hip hop, ¿no? Exacto. O en la cumbia, algunas formas de cumbia, algunos géneros de cumbia, sí. Donde hay una especie de hip hop cumbia, ¿no? Ahora, en tu obra, ¿incorporas el lenguaje dentro de la percusión? Sí. Muchos de la exploración que yo hice justamente en mi época de estudiante de posgrado en UCSD, fue justamente esa exploración del teatro percusión. Es una especie de corriente dentro de la música contemporánea de percusiones que se le llama teatro percusión. Básicamente comenzó en Francia con algunos percusionistas que se interesaban ahí, pero bueno, se fue expandiendo y hay mucha gente que ha trabajado este tipo de repertorio en el cual el percusionista puede tocar, pero puede también hablar al mismo tiempo. Y entonces hablas, tocas, pero también produces sonidos con la boca y haces todo este tipo de exploraciones sonoras que tienen que ver tanto con instrumentos de percusión como qué decir, cómo decirlo y qué tipo de sonidos puedes hacer que se conviertan en percusiones también y puedan interactuar entre ellos. Entonces se vuelve muy rico y muy divertido, es muy interesante, ¿no? Y hay obras muy importantes escritas al respecto, ¿no? Yo he trabajado con varias de estas piezas y es un repertorio muy rico. Te íbamos a pedir que si podías tocar una de tus piezas para nosotros. Claro. ¿Tienes alguna en mente que te gustaría? Sí, puedo. Hay una obra que justo fue escrita para mí el año pasado por un compositor mexicano, Salvador Torre. Y Salvador se inspiró en la historia del Popol Vuh, ¿no? la historia maya del Popol Vuh, y tomando textos, partes de esta historia, hizo una obra para un percusionista hablante, digámoslo así, que utiliza su cuerpo. Entonces no necesito más instrumentos, está todo aquí, digámoslo así. Si quieres, puedo hacer un fragmento de esta pieza, ¿no? Bueno, te quería agradecer por haber te sentaste aquí con nosotros para conversar para la revista Latin American Perspective. Es un placer, Tomás. Gracias. Y bueno, ahora escuchamos tu obra. Muy bien. Biitol katsinonik al-om, kakatsinonik kahol-om, kakalolinik, katolona, puch, upakar, tepeu, kukumats, nimak, tamanel, nimak, chikik, ojeik, taskalach puch, winak, taskina, ish, uts, ukik, uwinak, kik, rik, winakirik, utsukushik, puch, kaslem, winakidem, ukskahunrakan.
Chipika kulha, rashaka kulha, katok ta kutspatsis, mamom katit kamam, pia kok, mukane katok ta kutspatsis, mamom katit kamam, katok ta kutspatsis, mamom katit kamam, kamul. Mamom, mamom, tepeu, kukumats, kukulkan, ratit kich, ratit sak, ratit kich, ratit sak, spiakok, mukaneu. Ta chushok winak she shushik waral chuwach uleu chikutun ibi hun pu wukup hun pu kamul alom kamul kacholom nim ak nim masis acht ut achts alam ach rashalak, ach rashatzel, ach ol, ach tol tekatl, ratit kish, ratit sak, shishushashik, rumal katsak, kap, it, hun, ra.